Mi nombre es Rubén Maldonado. Actualmente tengo 61 años. Soy fueguino nativo, nací en la zona de Río Grande. Pertenezco a la comunidad Selknam, los mal llamados Hona. Y desde hace muchísimos años eh, me radiqué y trabajé en la zona rural, en distintas estancias. Trabajé en el frigorífico. También fui repartidor de leche en Río Grande con un carro. Y del año 58 que ando dando vueltas por acá, por estos lugares de la reservación indígena. Después en el 58, 59 por ahí, mi mamá se fue a Río Grande con mis hermanos más chicos y mis hermanas por el tema de la escuela. Y bueno, yo me quedé acá un tiempo con la finada tía Isabel, que era la mujer de Leguizamón. Me quedé ahí un tiempo y después, bueno, ella la llevaron a Río Grande, falleció. Y yo me vine donde Rupatini. Donde Rupatini andaba acá a las vueltas con el finado tío Santiago. Me venía donde Garibaldi, iba donde los Varela, si no me iba al aserradero al arroyo. Allá estaba Rubén Martínez con el abuelo Cárcamo. Así que andaba dando vueltas solo prácticamente, no me faltaba nada. No. 19 años tenía cuando este, me sacaron la primera vez de acá, me llevó la policía para Río Grande con un jeep amarillo que tenía la comisaría Lago Cami. Y me llevó un sargento Charry con un tal, el mono Fleita le decían. Este, Me llevaron a Río Grande, me entregaron a mis padres y bueno, me quedé unos días ahí en Río Grande. Extrañaba esto, así que me volví a escapar, me vine para acá, solo. Llegué acá donde Rupatini otra vez, me daba vueltas por distintos lugares, ¿cierto? Y hacía una vida prácticamente completamente solo. Cazaba, pescaba, recolectaba, practicaba prácticamente la vida que tenía el verdadero Selknam, ¿cierto? Y realmente fue un proceso complicado, ¿cierto? De muchos años. Hoy uno se siente satisfecho, contento, conforme, ¿cierto? Pero bueno, hubo un proceso legislativo muy amplio, muy largo. Vivimos épocas complicadas, la época de la creación del pueblo de Tolwyn a nosotros en aquellos años nos hizo mucho daño porque nos sacaron gran parte del territorio y solamente hicieron un pueblo para beneficiar a una sola persona, que era la gente de la fábrica Cami, que en aquel entonces era del grupo Conner Salgado, una mafia organizada a nivel nacional, que trajo lo que fue la gran cantidad de contrabando de galpones y este, cosas que no servían y que hoy día las enterraron en un terreno con máquinas, las taparon con tierra porque fue una defraudación al Estado, ¿cierto? Grande. Y ahí nace el pueblo de Tolwyn y bueno, en esa época Onganía, la época del proceso militar, hace un decreto donde levanta la reserva, ¿no? Y al levantar la reserva crean el pueblo de Tolwyn, le dan una porción de tierra a Rafaela Easton de la estancia La Pampa, 884 hectáreas, le dejan 300 hectáreas a Doña Elena, familia de Leguizamón, y creo que 600 hectáreas le dan a la India Varela. Y bueno, ahí quedaron, la reserva quedó postergada, prácticamente desapareció. Entonces, gran cantidad de gente que pertenecía a la comunidad quedó sin tierra, ya no había más tierra prácticamente para repartir, así que una porción grande de descendientes de la comunidad, fueguinos nativos, quedamos sin nada. Y con la llegada del gobierno de Alfonsín, trabajamos bastante en lo que fue el proceso
de la legislación que no había en el país, una ley que defendiera el territorio indígena y que defendiera a las comunidades aborígenes. Allí con el senador nacional de la Rúa, eh, trabajamos un proyecto de ley con el doctor Eulogio Frite, con Jorge Valiente Quipildor, que fue el presidente del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas de todo el mundo, ¿no? Y trabajamos la ley y el senador de la Rúa la presentó al presidente de la Nación como proyecto de reparación histórica hacia las comunidades indígenas de Argentina. Y se dio que en el año 84 se trató por primera vez en Cámara de Diputados este proyecto de ley, que no llegó a prosperarse, llegó a media sanción recién en el año 85, se trata en el Senado y se aprueba en el mes de agosto. Estuvimos con Rafaela en ese proceso, éramos en el país en aquel entonces 17 personas que estábamos trabajando en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El grupo de las fotos que hay de aquella época son reducidos, ¿cierto? Acá en Río Grande, o sea, la provincia de Tierra del Fuego, éramos 4 o 5 nomás. Estaba la Rafaela, estaba yo, la Amalia, Carlos, Aldo, y ya casi ya no se hablaba de la comunidad, ni de las tierras, ni del derecho. Estaba medio como prohibido, ¿cierto? Hubo un proceso de colonización y evangelización donde al indio en Tierra del Fuego se le puso precio a la cabeza, se pagaba para matarlo. Así que bueno, todo eso hizo también que en aquel tiempo, si los estaban corriendo, los estaban matando, ¿quién iba a decir que era descendiente de indio, de indígena o aborigen? Y bueno, Rafaela vino conmigo a Tierra del Fuego después de ese proceso en senadores, se trató la ley, se votó y no fue vetada, se aprobó la 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. Y Rafaela murió en el mes de diciembre, así que tampoco pudo ella, ya era una mujer grande, no pudo tampoco tener un beneficio de la ley, ¿cierto? Seguí yo con el trabajo de Rafaela, acompañado por Amalia, por Tito, Ramón Castillo, ¿cierto? Que es el esposo de Amalia, que colaboró mucho, pero muchísimo con la comunidad. Y Aldo, Carlos. Después nos juntamos en Río Grande con familias que pertenecían a la comunidad y hicimos un encuentro donde formamos una primera acta, una primera comisión, donde participó mucha gente de la comunidad, como estuvo Segundo Arteaga, Pablo Pacheco Onte, Virginia Choenquintel, Lorenzo Martínez, don Antonio Vera, Norberto Vera, Margarita Vera, doña Herminia Vera, que es mi mamá, las chicas Salamanca, las chicas Pantoja, bueno, un grupo grande, Martínez también, Rubén, Raúl Garibaldi, con su familia. Hicimos una comisión en la primera instancia, creo que era como alrededor de 17 integrantes que, bueno, se fueron sumando. Ese fue un proceso que se dio en el año 87, 86, 87, ¿cierto? De ahí se conformó la primera comisión de trabajo y se vino trabajando con el tema del proceso que se venía con la ley de provincialización de Tierra del Fuego. Ya, con la ley de provincialización, la provincia tenía 3 años y la nación también tenía 3 años para ver con qué tierra se quedaba, cuál pasaban a ser provinciales, cuál quedaban como federales, y había que insertarse en ese proceso porque se venía una ley que era de regularización de tierras rurales. Y ahí es donde había que trabajar porque era la parte coyuntural donde realmente se iba a debatir este proceso de las tierras indígenas. Desde allí llegamos a la legislatura con un pedido de que por una ley provincial se devolvieran los 4 lotes que realmente estaban en discusión, el lote
90, 89, 90, 91 y 92, antiguos lotes rurales que había reservado el Estado Nacional Argentino para reserva indígena de familias de Tierra del Fuego. En ese proceso se debate, se discute ampliamente en la legislatura hasta el año, creo que fue el año 80 no, en el año 98, la ley provincial 405, que devuelve a la comunidad los 4 lotes y comienza un proceso ya de trabajo a nivel nacional para poder conseguir los recursos para hacer la mensura de las tierras. El agrimensor José Agustín Burgo, quien es el que hace la mensura y presenta el plano en tierras fiscales del gobierno de la provincia, que tuvo todo un debate, ¿no? Y una discusión por una superposición de títulos con lotes que realmente afectaban a terceras personas, como lo que era la estancia Don Matías, la estancia La Pampa, el pueblo de Tolwyn, las tierras de la Armada. Entonces hubo que modificar un artículo de la ley que realmente es la 405, se modifica el artículo 3 y sale la ley 495, que es la ley que hace la demarcación de límites, donde, bueno, nos juntamos con todas las familias que estaban afectadas en la Comisión de Tierras Fiscales de la legislatura, con representantes del gobierno provincial. Vino en aquel entonces un señor de Nación, que era el señor Pereda, director de Asuntos Indígenas, que vino en representación del Estado Nacional Argentino, y fue como un fiscalizador, una persona que se sentó a debatir en conjunto con el gobierno y con las otras partes y la comunidad cómo iba a quedar en ese proceso el dibujito que tenía hecho el agrimensor sobre la mensura, que ya estaba presentada en catastro. Se hace la modificación, se desafectan las tierras de Marina, de Don Matías, de La Pampa, de la Armada, bueno, de los que estaban con problemas litigiosos, ¿no? Que eran en algunos casos también acá los terrenos de Tolwyn, los terrenos del cementerio. Sabemos que tenemos los derechos porque somos preexistentes al Estado y la Constitución Nacional dice que el territorio indígena es inalienable y libre de gravámenes y embargos. Que el día miércoles llama a la escribana Sato, habla con la secretaria de la comunidad, la señora Mónica Díaz, por teléfono, le dice: te estoy mandando un sobre para la comunidad con una documentación. Bueno, vino esa documentación por los transportes de gobierno a Tolwyn y llegó el título de propiedad de las tierras de la comunidad, que en este momento se está trabajando en un proceso de registrar el título ya está. Acá tenemos distintos tipos de actividades, ¿cierto? Desde la mañana que uno se levanta bien temprano, se lleva a los chicos a la escuela, hay unos que entran a las 8 de la mañana, así que hay que levantarse tipo 7, 6 y media para prender los tachos. A veces los tachos amanecen prendidos, a veces se apagan en la noche. También después durante el día se trabaja con el tema de la leña, de los animales, atender los animales, los chanchos.
los caballos, hay distintos tipos de actividades que uno tiene, que son domésticas de la casa, ¿cierto? Todo el día acarrear agua, picar leña, entrarla, se desarrolla todo tipo de actividad que tiene que ver con la cuestión ruralista, ¿cierto? Ya acá el motor de la luz se prende a última hora, es un motor de luz de auxilio. Cuando no están los chicos o estoy solo, yo no uso el motor, por ejemplo, me arreglo con una lamparita, una vela nomás y escuchar radio es lo más tradicional en la noche. Por ejemplo, escuchamos, lo que más se escucha acá es Radio Nacional todo el día y la noche, y después se miran algunas películas, se desarrollan algunas actividades con los chicos, de vez en cuando se sale a cazar, vamos a pescar al río, tiene que ver todo con la subsistencia, ¿cierto? El alimento, enseñarle a los chicos también a desarrollarse en lo que es la reservación, y que lo quieran esto, que el día de mañana lo van a seguir ellos, ¿cierto? Por parte de las costumbres más antiguas, de las ceremonias que se hacían, ya hace años que no se hacen, ¿cierto? Según Martín Gusinder, en el año 1923 se hizo la última ceremonia del Cloqueten, ¿cierto? Que era de pasar por la escuela y ir a pasar a la vida adulta. Los más chicos tienen nombres que se han destacado. Causel, por ejemplo, Alcán, fue un gran cazador, ¿cierto? Causel fue un destacado cazador y bueno, yo le puse Causel a él por el hecho de que Cau viene de caza y de cazar, ¿cierto? Y Selk de Selknam, de hombre. Causel es hombre cazador, él es Causel Alcán, es hombre cazador del Río del Fuego, ¿cierto? Tiene su nombre. Después Toín, que lo sigue, también tienen los dos el seudónimo de nombre, primer nombre de varón y segundo nombre de mujer. Alcán fue mi bisabuela, ¿no? Y Toín Olenque es Olenque, el nombre de la madre de Segundo Arteaga, ¿cierto? Es como el seudónimo de José María o María José, una cosa así, ¿cierto? Después tengo a Capelo. Capelo fue un destacado igual, que fue un rebelde, ¿cierto? Que le tocó vivir la época de la vida indígena, perseguido, le mataron la familia, después se hizo rebelde, se destacó, formó como una especie de grupo con bandera y se armó, se enfrentó a la policía cuando acá en la Argentina, la zona de San Sebastián, por ejemplo, no había gente argentina. La policía era chilenos, yugoslavos, españoles, alemanes, había checoslovacos, no había ciudadanos argentinos en determinados lugares de la isla, ¿cierto? Del Fuego, en su particularidad, ¿cierto? Fue una gran despensa, pero no una despensa solamente para el indígena que vivía acá, sino que la historia cuenta que, por ejemplo, en la época de los vikingos, ya venían a Tierra del Fuego los barcos, por eso en el estrecho de Magallanes, en el estrecho de Lemerck, todo lo que es el Cabo de Horno, hay registro de más de 300 barcos que se han hundido en 500 años, ¿cierto? Que han desaparecido.
Esos barcos de esas culturas que venían de Europa, de Asia, de Oriente, de distintas partes del mundo, venían porque venían a buscar su alimento. De hecho, está las dragas abandonadas en la zona de lo que es Eslogen, Aguirre, Teti, el mismo Policarpo, donde está el cementerio de los lobos, ¿cierto? Donde venían los loberos a buscar grandes cantidades de carne de lobo para llevar a Europa en barcos, venían a cazar lobos a las costas fueguinas, a cazar ballenas, al mismo Selknam, que vivía en forma primitiva, tenía su propia despensa porque vivía justamente de los frutos de la tierra. El Selknam no tenía la cultura occidental de sembrar, de cosechar o de tener un lugar donde ir a conseguir el alimento. Era todo recolectado, ¿cierto? Se recolectaba todo lo que es el fruto del bosque, con gran variedad de hongos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el ter, que es una palabra indígena, Selknam. El ter es el que le dice el blanco, el pan de indio, ¿no? Que es una pelotita blanca, comestible, ¿cierto? Que crece en la lenga, bueno, en todos los notofagus que hay en la isla crece el pan de indio, en la lenga, en el roble, en el coihue. Son de distintos tamaños, distinto color, distintos gustos, pero es comestible, ¿no? Tiene su época, ¿cierto? Desde el mes de febrero hasta fines de mayo se puede juntar y recolectar y comer. Hay otra variedad de hongos, como ejemplo está el potan, que es un hongo carnoso, que tiene la forma de un corte de una sandía, que es medio agridulce. El eusan, que forma parte de como un pedazo de carne, es agridulce y ya más duro, más masticable. También hay una gran variedad de hongos terrestres que son comestibles. Está la chauta, que también es una perita aceitosa que crece en los renovales, que se come, la mutilla, la frutilla. Bueno, hay una gran cantidad de cosas en el bosque, frutos de la tierra, y también en las costas marítimas, ¿no? Las costas marítimas, por costumbre, el hombre vive de la despensa que tiene el mar. Hay para recolectar una gran variedad de moluscos bivalvos, ¿cierto? Y semivalvos, ¿cierto? O sea, tiene caracoles, tiene cholga, mejillones, mauchos, centollas, pulpo, pescado, variedad de pescado. Y acá está el pescado como se conoce comúnmente cuando bajan las mareas, se da vuelta a las piedras y usted puede encontrar el pescado de piedra o el congrio que le llaman, que se acostumbra a comer desde años, ¿cierto? No necesita ni tirar una red ni tirar un anzuelo. Y después, bueno, se recolecta con arpón, se recolecta con trampa. Y hay una gran variedad de pájaros, que también tiene su época de poder consumir. Los huevos, acá hay una gran variedad de cauquenes y caiquenes, agutardas, patos, que vienen en distintas épocas del año, como el cormorán, la gaviota, toda esa clase de pájaros. Antes venía mucho, pero muchísimo más. Vemos que el cisne, por ejemplo, y el flamenco se ha extinguido, casi no viene ya. Antiguamente venían, pero una cantidad impresionante de bandadas de pájaros que venían a reproducirse, que vienen cruzando, ¿cierto? Desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Gran cantidad de gaviotas, los ponederos, por ejemplo, los Selknam viajaban detrás de los pájaros, porque sabían que donde iban los pájaros había comida, no solamente por lo que el pájaro iba a comer, sino por el fruto del pájaro que le iba a dar, ¿cierto? Los huevos, los pichones, los mismos pájaros que cazaban para alimentarse, y muchas veces las costas fueguinas varaban grandes ballenas, cachalotes, lobos, y entonces el pájaro va ahí, donde está ese animal, varado. Y el Selknam, ¿qué hacía? Iba y recolectaba desde esos animales
y comía, no solamente comía de los pájaros, sino que también de los lobos, las ballenas, los cachalotes que salían, que hasta actualmente todavía aparecen varadas algunas ballenas grandes en las costas fueguinas, ¿cierto? Bueno, hay una gran cantidad de oportunidades para subsistir en la tierra, en el bosque, en el mar. Simplemente, bueno, hay que habituarse a las costumbres que tenían ellos. Bueno, nosotros practicamos varias cosas de esas todavía. Como te decía, estamos protegidos inclusive por el artículo 23 del convenio 169 que lo ratificó la ley 24071, donde nosotros podemos recolectar, cazar, pescar, como lo hacían nuestros antepasados, pero sin depredar, simplemente hacerlo para subsistir en el lugar, ¿cierto? No, esa es la ley del hábitat, del conocimiento de lo que te da el fruto de la tierra. Pienso que hace falta, dentro de lo que es la diversidad cultural, ¿no? Y dentro de lo que es la cosmovisión de los pueblos, eh, mirar con mayor profundidad qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que hacen falta cosas. Creo que la diversidad cultural no se debe hablar, se tiene que practicar, ¿no? Tiene que haber integración en lo que es el cuidado del medio ambiente, de la tierra, tiene que haber más participación y más respeto por los seres humanos, por las culturas distintas. Yo creo que los jóvenes hoy tienen una oportunidad de desarrollar y practicar una nueva actividad en un territorio que es rico, que es amplio en una diversidad biológica tremenda, ¿no? Donde hay una gran cantidad de recursos naturales, de recursos renovables, no renovables, donde se pueden desarrollar muchas cosas con respeto, ¿no? Sobre todas las cosas, respetando a los mayores, recibiendo el consejo de los mayores. Está haciendo falta un acercamiento más amplio de la gente en lo que es todo el entendimiento humano, ¿no? Que no se practique solamente cuando se dice que llegó el día del niño, llegó el día de la madre, llegó el día del padre. Ahora tenemos el día del indígena fueguino. Nos acordamos del indígena fueguino, nos acordamos del niño cuando llegó el día, ¿cierto? Entonces compramos un juguete, hacemos el acto, lo juntamos, decimos que bueno, es el homenaje que se está haciendo al Día de la Madre, al Día del Padre, pero después en la vida normal de todos los días, es todos los días el Día de la Madre, todos los días el Día del Padre, todos los días estamos juntos, y es lo mismo que del chico, del indígena, y hacen falta cosas.